El Ministerio Internacional Cabot presenta a Pablo Ortega en Tiempos de Reforma. Señor, sabemos que estás aquí en esta congregación. Es la congregación de los justos. Es la congregación de los santos que se reúne para adorar a Dios, para glorificar al Señor, para reconocer el señorío de Cristo y entender, Señor, que solo en ti y para ti vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bien, hoy quiero predicar bajo el título Queremos a Barrabás. He hecho algunas anotaciones respecto a la historia de este hombre y quiero que ustedes estén atentos porque esta es una historia con doble proyección espiritual. Bien, muy atentos por favor. Eran los días en que se celebraba la Pascua. Multitud de judíos regresaban a casa. Los amigos de la infancia se encontraban por aquellos días. Todos recordaban las noches con los relatos del Éxodo, cómo el mar se abrió, cómo descendió maná del cielo, el camino por el desierto. Pero aquella Pascua no era cualquiera. Era una Pascua que había tenido algo simbólico. Después de 400 años de silencio, después de 400 años sin un profeta, había un profeta en las calles, un maestro. Algunos decían que es el Hijo de Dios. Un hombre llamado Jesús, el hijo del carpintero, está predicando en las calles de Judea del primer siglo. Pero sin duda eran días difíciles. Los romanos maltrataban al pueblo. Algunos dicen, somos prisioneros de un imperio. Están cansados de los abusos. Los publicanos, esos que un día fueron amigos, ahora son unos traidores. Le roban a la gente lo poco que tiene. Entre el murmullo se había hablado de una revuelta. En las sinagogas se habla del regreso del Mesías. Pero en el piso de una vieja casa a las afueras de Jerusalén, un grupo de hombres exponen sus tesis, la manera como deben derrocar a Roma. Su líder es conocido como Barrabás, que en arameo quiere decir el hijo del Padre. Ellos planean una revuelta. Él es un conocido ladrón. Algunos dicen que desde los 12 años ha comenzado a robar en el mercado de Jerusalén. Nadie recuerda a su familia. Unos dicen que es hijo de un carpintero. Otros dicen que realmente es hijo de un pescador. Pero en realidad nadie lo sabe o simplemente guardan silencio. Pero Barrabás se está convirtiendo en la esperanza de un pueblo oprimido. Sus muchas promesas, su voz más fuerte, logra ganar la confianza de la gente. La historia dice que de día es un líder político y religioso, y por las noches un ladrón experto. Dentro de sus robos más exitosos están las casas de los sacerdotes. Él espera los lunes, donde ellos se vuelven ebrios, donde se han embriagado. Algunos ricos, de los pocos que hay en Jerusalén, también han sido robados. Barrabás es un hombre de contradicciones, despierta amores y desamores. Se ha reunido con un grupo de ladrones como él, ha planeado un golpe contra los romanos, ha vendido lo robado, tiene sus armas listas. Esperan que la mañana del martes el pueblo que está en la alegría de la Pascua, dirán ellos, atacaremos a los soldados en medio de la algarabía de la gente. Ellos esperaron con ansiedad el día anunciado, pero algo inusual está sucediendo. Un hombre está entrando a la ciudad en un pollino y la multitud grita, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Barrabás dice, esperemos que esto pase y atacaremos a los romanos. De pronto el silencio irrumpió en aquella ciudad y los hombres de Barrabás atacaron al ejército romano. La lucha duró más de 1 hora. Sus hombres han muerto.
en la batalla. Hay varios heridos, dicen los periódicos. Barrabás ha sido capturado. Se le acusa de homicidio, rebelión y hurto. Ha terminado en las prisiones romanas. El pueblo está contento, en especial sus víctimas, porque ahora está en la cárcel. Los seguidores de Barrabás están dispersos en silencio. Su líder está en la cárcel. Mientras tanto, en las calles polvorientas se habla de la noticia. Estamos en plena Pascua, nuestros hermanos están regresando, dicen. Se escucha otra noticia, al parecer una revuelta en el templo de Jerusalén. Un hombre llamado Jesús ha volcado las mesas y ha dicho que la casa de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones. Esto ha molestado a los líderes religiosos. Todo el mundo sabe que los líderes, los sacerdotes, han comprado sus cargos. No son sacerdotes santos. Han vendido los principios de Dios y su ley a cambio del favor de Roma. Han conspirado para matar a Jesús. Uno pensaría cómo los hombres que hablan de amar al Señor tienen pensamientos malignos. Pero al fin y al cabo, la lucha por el poder está por doquier. Han contactado a un hombre lleno de codicia. Le dicen el tesorero. Su nombre real es Judas. Este ha sido seguidor de Jesús por 3 años, pero siente que su maestro nada hace por él, que ama más a unos que a otros, que está un poco loco. Habla de un reino donde Judas no encuentra un lugar. Han hecho un trato con los sacerdotes. Han cerrado el negocio por 30 monedas de plata, lo mismo que vale un esclavo. Parece que Judas ha vendido su alma, ha cerrado una puerta y ha abierto otra. Comienza a echar de menos a su Señor. Tiene una reunión con sus compañeros de discipulado dentro de poco. Corre porque el tiempo se agota. Judas ha cambiado la máscara porque irá a la cena del Señor. Se ha cambiado la máscara de la traición y ahora se coloca la túnica de discípulo amado. Comerá con su amigo, con su líder, con su pastor, con su rey. Han pasado ya varios días. Barrabás sabe que el viernes morirá crucificado. Ha encontrado a otros 2 ladrones en la cárcel. Por las noches recuerdan sus hazañas, saben que morirán, no hay vuelta atrás. Uno de ellos habla de Jesús y cuenta que estuvo en una de sus predicaciones. Los guardianes los interrumpen y les dicen: guarden silencio. A la mañana del día siguiente, a eso de las 6, cuando el alba comienza a rayar, el viernes de la Pascua, el día de la crucifixión, se escucha una algarabía en el pueblo. Han traído a Jesús ante Poncio Pilato para ser juzgado. Este no encuentra ningún delito en la vida de Cristo. Le habla al pueblo de la inocencia de Jesús, pero la turba está agitada. Él sabía que debía pensar rápido o estallaría una manifestación. Poncio les dijo: les puedo soltar a un hombre y perdonar sus delitos. Pensó entre sí: si Jesús es bueno e inocente, el pueblo va a elegir a Jesús. Barrabás es culpable, pedirán que libere al predicador. Le preguntó a la multitud Poncio Pilatos: ¿Barrabás o Jesús? ¿Barrabás o Jesús? No pasaron segundos cuando la multitud gritó: queremos a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pilato no podía creerlo, se lavó las manos y dejó que la voz del pueblo se convirtiera en un juez. Los sacerdotes estaban felices, habían logrado sacar a Jesús de su camino de corrupción, avaricia, apostasía y mentira. Barrabás quedó libre, aplaudido por sus víctimas, amado por sus enemigos, mientras Jesús era escupido, insultado y humillado.
Entre la multitud habían como 9 hombres. Ellos habían sido leprosos. No se acordaban si él era el que los había sanado o era otro, pero también gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. El pueblo había elegido entre el ladrón que había venido para matar, hurtar y destruir, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Amén. Bien, cuando escribí esta historia también pensé en una segunda cosa. Barrabás también nos recuerda que nosotros merecíamos la muerte porque somos culpables, pero Jesús tomó nuestro lugar no por el ruego de un pueblo ciego, sino por el clamor del Cordero de Dios. Pero quiero hablar esta noche, en esta mañana, de la ceguera espiritual. ¿Por qué un pueblo que conocía quién era Barrabás? A Barrabás se le estaba acusando de asesinato. Era un ladrón. ¿Por qué la gente decidió ver en Barrabás la esperanza? ¿Por qué decidieron encontrar en Barrabás la manera de juzgar a Cristo? Bien, quiero decirles una cosa. Si usted está a punto de tomar una decisión, recuerde que cada decisión es una puerta. Y bien lo diría el Señor: hay un árbol de la vida y de la muerte. Esas son las decisiones. Decisiones que dan vida y decisiones que dan muerte. Todo el pueblo que estaba agolpado ese día tenía una opción entre la vida y la muerte, entre el que vino para matar y hurtar y destruir, que es Satanás, y Cristo, que vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, cuando uno abre una puerta, es decir, cuando uno toma una decisión, uno puede abrir una puerta de muerte, porque detrás de cada decisión muere algo. Mueren los sueños, mueren los proyectos, mueren las relaciones, muere el trabajo. Pero también, cuando abrimos una puerta de vida, luego de la decisión, Dios nos mueve a una esfera de vida y una experiencia nueva en Él. Amados que están aquí esta mañana, cada uno de ustedes es libre, fue creado por Dios en libertad. Cada uno de ustedes le fue entregado una capacidad de comprender. Como le dijo Dios a Adán y a Eva: ¿quién te ha mostrado el bien y el mal? Sabes que estás desnudo. Por lo tanto, ahora tienes capacidad de elegir entre el bien y el mal. Cada uno está en completa libertad de hacer lo que bien le parezca. Cada uno de ustedes, cuando elige una decisión, va a elegir conforme a lo que está en el corazón, conforme a lo que hay en su vida, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Segundo, vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. ¿Por qué tanta ceguera en el pueblo de Dios? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13. Dios está aquí esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Tremendo.
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es santo Dios. Pablo está haciendo una relación con el pueblo judío y está diciendo que ellos leen la Torá o leen el antiguo pacto o el Antiguo Testamento y no pueden entender. ¿Aló? Se me viene algo. ¿Usted no nota que los predicadores de la prosperidad solo toman textos del Antiguo Testamento mal contextualizados? Lo dejo ahí. Bien, Moisés ponía un velo sobre su rostro. Esta acción física ilustraba el hecho de que el antiguo pacto era como la sombra de lo que había de venir. Sus elementos siempre eran prototipos. El maná era prototipo de Cristo. Por eso Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El candelabro que estaba en medio del tabernáculo era prototipo de Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Aló? Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario y se produce la muerte de Cristo, dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo se rasgó. Fue abierto. Todo lo que ellos veían en el Antiguo Testamento era lo que había de venir. Ahora bien, la Biblia dice que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento fueran escritas para que nosotros aprendiéramos de ellas. Amén. El velo representa la incredulidad. El pueblo no captó la gloria de Dios a causa de la ausencia de su fe. Pero tan pronto como alguien viene a Cristo, el velo debe ser quitado, el velo debe ser removido. Los creyentes deben ser capaces de ver la gloria de Dios. En un momento Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Y era tanta la gloria que se había impregnado en la vida de Moisés, que la gente le decía: no podemos ver tu rostro, Moisés. El pueblo le dijo a Moisés: sé tú el mediador, porque nosotros no podemos hablar con Dios. Y el Señor está diciendo que ahora, en este nuevo pacto, en este tiempo de gracia, todo velo, todo mediador ha sido quitado, y que todos nosotros podemos entrar libremente ante su presencia. La pregunta es: ¿por qué la iglesia tiene tanta ceguera espiritual? Amén. ¿Por qué estamos tan ciegos? Jesús dijo: guía de ciegos. ¿Ah? Seguimos leyendo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto ¿sobre dónde? Sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será ¿qué? La lógica me dice a mí que cuando yo me convierto al Señor, mi velo es... ¿Y por qué la iglesia tiene un velo? ¿Por qué la iglesia tiene un velo? Porque la iglesia no se ha convertido al Señor de gloria. ¿Aló? Sencillo. ¿Y qué estamos llamando nosotros
ceguera espiritual. Ahí voy. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. ¿Por qué cuando Poncio Pilato le preguntó al pueblo, Jesús o Barrabás? El pueblo dijo Barrabás porque era un pueblo que tenía un velo sobre su corazón. Y la iglesia tiene un velo y la iglesia está amando más a Barrabás que al Señor. La gente está condicionando su conversión. Oh Dios. Versículo 17. ¿Saben una cosa? A la gente no le gusta leer la Biblia. Hoy los predicadores tenemos que buscar métodos porque la gente cuando se lee mucho texto en el culto les parece aburrido. Porque el Señor es el Espíritu. Ojo a esta definición. Es el Espíritu, y está en mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, oh Dios, el Señor es Espíritu. Pablo dice en Romanos que el Espíritu a la verdad produce vida, pero la carne a la verdad produce muerte. Y todas las actividades que muchas veces estamos haciendo apuntan a satisfacer las necesidades físicas y no espiritual de la gente. La gente viene a las congregaciones porque tiene una necesidad económica. Eso está bien. Dios tiene que producir la necesidad. Pero la iglesia no puede vivir solventando la necesidad económica si primero no sana el corazón de la gente. ¿Aló? Por eso el entretenimiento ha tomado lugar en nuestras congregaciones. Porque la gente no conoce al Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Y la gente está más atada. La gente está más turbada. Si la palabra dice que donde Él está debe haber ¿qué? Oh Dios. ¿Libertad de qué, mi hermano? Del pecado. Y la gente viene a Cristo y se está condenando más, porque la palabra dice, es mejor que nunca me hubieras conocido. ¿Aló? Ministerio Cabote, ¿estás aquí? La gente no es libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Y luego dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. La gente no está conociendo a Jesús. Y entonces, ¿qué estamos conociendo? ¿Por qué yo noto que hay cristianos atados en sus vidas? Atados a ley, atados a pensamientos humanos, atados a conceptos humanos, tienen aflicciones humanas. ¿Aló? Estamos más preocupados por cómo vamos a honrar al liderazgo fluctuante que a Dios. Mire lo que viene a continuación, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de ¿quién? ¿Somos qué? Oh Dios, ¿somos qué? ¿Somos qué? Transformados de gloria. Escuche esto. Somos transformados, es algo continuo y progresivo. La gloria que te tocó la primera vez no va a ser la gloria siguiente. Es decir, vamos de un nivel a otro, de una gloria a otra. Y escuche esto, hay iglesia que se ha quedado en una gloria que se añejó. Los testimonios deben tener fecha de vencimiento. Gente que cuenta lo que Dios hizo en antaño, pero ¿qué hizo Dios hoy contigo?
¿Aló? Sus misericordias son nuevas. Y lógicamente cada vez que tú vas buscando al Señor, la gloria va aumentando y esa gloria es lo que te va transformando. Es cierto que la gente hay que discipularla, nosotros lo hacemos, creemos que la gente debe aprender la palabra de Dios, es cierto que la gente debe ir a retiros espirituales, es cierto que la gente debe venir a ayunos, a vigilias y todo eso lo hacemos, pero lo más cierto es que la gente debe buscar a Dios en su intimidad y encontrarse con una gloria y luego ir mañana con otra gloria y pasado mañana con otra gloria hasta que vaya en aumento la gloria de Dios. Eso es transformación. Y la transformación es importante porque cuanto más te acercas a Cristo, es decir, entre más eres transformados, más se refleja la imagen de Cristo. Y Génesis dice, y fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué dice la palabra? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que es una obra directa del Espíritu Santo. Es una obra donde el ser humano se rinde a Él, donde la decisión humana es decirle, me rindo para hacer la imagen de Cristo. Cuando uno se mira al espejo, está diciendo Pablo, los espejos de la época de Pablo eran de metal, por lo tanto no reflejaban como los de hoy. Y Pablo decía, tengo la nariz de mi papá, tengo la boca de mi papá, tengo el pelo de mi papá. Y él está diciendo, así debe ser la vida de un creyente. ¿Cuántos de nosotros hemos cuestionado la manera de vivir de ciertos creyentes? ¿Esos creyentes están reflejando la imagen de Cristo? Y tienen años. Esos son creyentes ciegos. ¿Sí o no? Porque tú debes ir de gloria y de poder y veremos a Dios. Amén. Usted no puede predicar como predicaba antes. Porque el nivel de búsqueda debió ir creciendo. Y lo que no entendías antes, ahora te ha sido manifestado. Porque Jeremías dice, yo les voy a enseñar los misterios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si es el Espíritu el que transforma, si es el Espíritu el que cambia, hay congregaciones que no conocen al Espíritu Santo. ¿Aló? Hay gente que no conoce el poder del Espíritu Santo. Hay gente que no ha oído la voz de Dios. ¿Aló? Por eso nosotros tenemos que conservar y atraer más lo que nos ha sido dado. Amén. La multitud gritó. Los teóricos de la comunicación llaman a la gente multitud, los llaman masas. Y la masa no piensa, la masa no actúa. Y cuando la gente dice, es que Dios está aquí porque mira la cantidad de gente que tengo. No puede haber tanta gente equivocada, pues todo ese pueblo se había equivocado. Habían votado por Barrabás. Dios no es Dios de muchos. Porque Dios con pocos hace mucho. Amén. Amén. No te confundas por la multitud. Vamos para tal lado. Es importante crecer en el Señor. Y hay gente que va a un evento, va al otro. Ya no les cabe un titulillo más. Y todavía no entienden la diferencia entre un libro y una carta. Tienen más títulos, pero no tienen intimidad con Dios. Ellos están desesperados
Cuando alguien está ciego, va a empezar a buscar todo lo que pueda a su alrededor, buscando. Y no se va a detener porque es ciego. Pero alguien que ve sabe hasta dónde puede llegar y dónde debe llegar. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, tú sabes dónde el Espíritu de Dios te quiere llevar. Tú, cuando el Espíritu habla a tu corazón, tú sientes la necesidad de buscar a Dios. ¿Aló? Es que el Señor me entiende. Es que Dios sabe. Sí, claro que Dios sabe, claro que Dios te entiende. Dios entiende que estás ciego. Y hay ciegos que son profetas. ¿Aló? ¿Seguimos? Capítulo 4, versículo 1. Es la misma estructura que viene, el mismo bloque narrativo, versículo 1 del capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, ojo, misterio, es el misterio ¿de quién? De Cristo. Muy bien. ¿El qué? Ministerio. ¿Es el ministerio de quién? De Cristo. ¿Cierto? Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Miren, nosotros no tenemos para competir humanamente. Un día un hombre quería llevarme a su congregación y le dije, yo quisiera, pero yo no puedo porque Dios me ha llamado al pastorado. Y este hombre me dijo, no, tú tienes que buscarte a alguien que tenga dinero, buscar un lugar con aire, porque ya la gente no va a una iglesia sin aire. Por eso el Señor permite que apaguen el aire. Tienes que buscar unos músicos, porque ya la gente está acostumbrada a cantar y que canten bien. Es muy difícil, mira las iglesias. Tal iglesia la abrieron, ya tiene 300 miembros. Todo eso es cierto, humanamente. Pero mi pregunta es, esas iglesias que han dividido a otras iglesias terminan siendo el resultado de otra gran división. Porque Oseas dice, sembraste vientos y recogiste torbellinos, ¿verdad? Dice la nueva versión. Torbellinos. Ah, qué rico es traernos la mitad de una congregación y armamos otra. Pero lo mejor es traernos los que van a tener buenos recursos para que nos financien económicamente. Esta es una iglesia extraña, donde los que están en el Espíritu comprenden lo que el Espíritu está haciendo. Donde la gente sin un instrumento ha entrado al río profundo de Dios. Sin escuchar el susurro de un piano, sin manipular las emociones de la gente, la gloria de Dios ha venido. Y los que han sentido que han sido confrontados con su pecado y quieren seguir en su pecado, han desistido de la gloria de Dios. Porque han desmayado. La Biblia está diciendo, no desmayes en anunciar un ministerio tan grande como el que el Señor le ha dado a la iglesia. Y es a toda la iglesia le fue conferido el ministerio de la predicación. Amén. Y fíjense ustedes que hoy tenemos grandes congregaciones y a la ciudad se la está acabando el hampa, a la ciudad la tiene doblegada el narcotráfico o el microtráfico, como quieran, pero estamos siendo sacudidos como ciudad, como país, y la iglesia de Cristo no se hace sentir. ¿Aló? Dios está aquí. Versículo 2. Antes bien,
Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bien, renunciemos al oculto. Se refiere a las inmoralidades secretas, hipocresías y pecados ocultos. Al ser salvos, los creyentes debemos alejarnos de todo pecado. Miren lo que la Biblia está diciendo, que ellos hacen que con astucia adulteran, es decir, manipulan la palabra. En el griego significa trastocar o manipular. Se refiere a la práctica original de la mezcla entre el agua y el vino. Hoy podríamos decir que es una perfecta mezcla entre humanismo y cristiandad. Podríamos decir que es una verdadera mezcla entre lo santo y lo impuro. Podríamos decir que es un sincretismo religioso, una mezcla entre la filosofía y el cristianismo, y hemos perdido la esencia de un evangelio puro. ¿Por qué usted a veces escucha a ciertas personas predicar? Y aunque no seamos doctos en teología, sabemos que lo que esa persona está diciendo no viene del corazón de Dios. ¿Por qué a veces hay personas que cuando los oímos parece que nuestros oídos son fastidiados? Así también le sucede al que está fuera de la órbita espiritual, porque la carne quiere oír la carne. Les molesta la reprensión porque ellos quieren oír la carne. Pero el espíritu produce ¿qué? Vida. Y los del espíritu quieren oír las cosas del espíritu. Hay cosas que están en un alto voltaje, por así decirlo, y la gente dice, pero no entendí nada. Es que ya esa es otra gloria mayor, y por eso debemos ir de gloria en gloria. ¿Por qué la iglesia tiene ceguera? Porque la venda está sobre su corazón. Amén. Estamos tan preocupados, pero tan preocupados de cómo mantener nuestros monopolios, que hemos olvidado lo que Dios dijo. Vamos a Ezequiel, capítulo 13. Usted entiende o comienza a comprender por qué este pueblo decidió matar a Jesús y no a Barrabás. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Usted lo leyó? Nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla del día de Jehová. Dos cosas importantes. Número uno, habéis subido ¿a dónde? A las brechas. Las brechas les hablaba a ellos de un momento de batalla, de un momento de estar listos, de estar preparados. Luego dice: no habéis edificado un ¿qué? Un muro. En las ciudades antiguas, los muros era la manera como se protegían de los enemigos que venían a atacarlos. La iglesia del Señor debe tener un muro. Por eso el Señor dijo: las puertas del Hades no contra la iglesia de Cristo. Los muros de la iglesia
están derribados. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Lo puede leer? Dicen, ha dicho Jehová, Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Lo volvemos a leer. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no les envió. Con todo esperan que él confirme las palabras de ellos. Escúcheme algo. Los profetas, el ministerio profético es usado para develar, para mostrar. Y Pablo dice que para nuestros días el ministerio profético es para la edificación, exhortación y consolación del pueblo de Dios. ¿Cuántas profecías te han dicho? Y usted también ha esperado que se cumplan. ¿Aló? La gente dice, no, cuando uno le va a hablar Pablo es como escéptico. No es que sea escéptico, es que yo me la estoy grabando y cuando llego a mi casa apunto y espero el cumplimiento de esa palabra. Y he descubierto a más de un falso profeta. Porque el tal sea ¿qué? Mentiroso, dice la palabra. Un día una mujer me dijo, vas a viajar este año, Dios te va a sacar de Colombia. Yo fui y apunté esa palabra y no se cumplió. ¿Ustedes no creen que esa persona encaja en este texto? ¿Ustedes no creen que esta es la palabra de Dios? Y que el mismo problema que tuvo ese pueblo, que tuvo un corazón ciego, es el corazón de la iglesia de hoy. Entonces, ¿dónde están hoy el movimiento profético que con tanto bombo anunciamos? ¿Dónde están los profetas que están hablando de una futura gloria, de una futura bendición, cuando el Señor ha anunciado que debemos estar preparados? Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Miren, el Señor está haciendo el paralelo que usted debe entender. Hay gente que lo que tiene es un espíritu de adivinación. Dile al que está a tu lado, ojo con la adivinación. Gente que cierra los ojos y dice, el Señor me ha mostrado, y aciertan. Pero es un espíritu de ¿qué? De adivinación. ¿Aló? Míreme esto. ¿Cómo que si usted está en un estado de pecado, está bien que los dones son irrevocables, y usted es consciente de su estado de pecado, sigue pecando y es profeta? Voy a poner un ejemplo mejor para ilustrar esto. Había un hombre llamado Balaam, era profeta. Lo contrataron para profetizar. Y él quiso ir a profetizar. Que no sabemos, pero iba a maldecir al pueblo de Dios. Y él cuando fue a abrir su boca, no pudo. Sino que vino palabra de Dios y comenzó a bendecir al pueblo de Israel. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que cuando la profecía viene de parte de Dios, aunque tú estés mal y Dios necesita usarte, te va a usar. Pero hay gente que está mal y tienen una conciencia de pecado que se vuelven instrumentos de Satanás. Eso es la diferencia que le quiero establecer esta mañana. Gente que dice, Dios me mostró, Dios me dijo, gente que viene a perturbar nuestro espíritu, mas no a traer una palabra de edificación, consolación y exhortación. ¿Aló? Dios está aquí esta mañana. El Señor los llama profetas de vendas mágicas. Versículo 18.
y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Usted está escuchando eso? Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia, santo Dios, nuestra propia vida. ¿Qué estaban manteniendo esos profetas de vendas mágicas? Bueno, a mí me da la impresión, ¿no? No lo dice la Biblia, que ellos hicieron un segundo negocio del don de adivinación que tenían. Ya te daban la profecía, pero también te vendían la venda. ¿No le suena eso como parecido? Mi hermanito, te voy a dar una palabra, pero cómprame este aceite. Te voy a ungir, pero me tienes que dar una ofrenda. Dios te va a hablar. Mira, Dios te va a bendecir, pero recuerda que tú tienes que honrar a quien te dio la palabra. Tienes que honrar a Dios. Eso parece lo de hoy. Porque, ¿qué dijo Ezequiel? Tú estás cazando a la gente para mantener tu status quo, tu estatus de vida. Y hay pastores que no quieren hablar verdad de Dios porque sienten que se les va a mover el rancho. Aló. Y gente que es floja, no quiere trabajar. Usted sabe el dolor que a mí me da estar encerrado en una oficina, y digo dolor porque yo quisiera estar sirviéndole al Señor tiempo completo, pero el Señor también me dio una bendición que no puedo menospreciar, y es que viva del fruto de mis manos. Y hay gente que Dios le da el privilegio de servir tiempo completo, y la gente los va a buscar y no están porque están distraídos. ¿Aló? Y en lo poco el Señor dice, tienes que ser ¿qué? Fiel. Y en lo mucho te voy a ¿qué? A poner. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay gente que no quiere trabajar y quiere que los demás trabajen por ellos. ¿Y qué más dice el Señor? Y habéis de profanar entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Yo esto lo veo hoy. Cuando hay un verdadero hombre de Dios, le levantan calumnia, le levantan chisme y lo encierran y lo matan. Y cuando hay gente que uno dice, ven acá, ¿y ese cómo llegó allí? Gente que no sabe ni siquiera que el Espíritu Santo es real, predicando locura. ¿Me estoy haciendo entender? Hay gente que uno dice, ¿cómo ese tipo es pastor? Usted perdóneme la expresión, pero es la realidad. Si esa persona no tiene nada para dar, y los que tienen, los han matado. ¿Aló? Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, y yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dios está aquí esta mañana. Dios está aquí esta mañana. Versículo 10, vamos a subir un poquito. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y aún edificaban la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la haga caer, y viento tempestuoso que la... Judas tenía una máscara. Y un día vino el momento en que el Señor le dijo: con el que estoy mojando mi pan,
me entregará esta noche. ¿Aló? Va a haber un momento en que a la gente se le va a caer la máscara que se pone. Va a haber un momento en que el rubor de la gente se va a caer. Y muchos que nosotros creemos que son hombres o mujeres de Dios no lo son. Pero quiero decirles algo. Nosotros no podemos vivir juzgando al uno y al otro, si no es por la palabra de Dios. Amén. Segundo, hay gente que es de Dios y puede estar en un trance, es decir, puede haber incurrido en un error. Oremos para que ellos salgan de su error. Prediquemos la palabra para aquellos que tienen confusión, reciban esta palabra y sean libertados por medio de ellas. Ahora no vayas a coger Facebook y a decir fulano es el lobo que está disfrazado en la iglesia del Señor. Y cogemos videos y los editamos y no montamos los pedazos completos y decimos fulano es masón, él es gnóstico, él es el hijo del diablo. Cuidado con eso. 3 años de ministerio y Cristo sabía quién era Judas. Y Cristo no publicó en el grupo de Face, los seguidores de Jesús, ojo con Judas. ¿Por qué el Señor, sabiendo que Judas robaba, no lo quitó del cargo? Claro que si eso pasa aquí lo quitamos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el contexto es distinto, quiero hacerme entender. El Señor no lo quitó porque era un propósito, ¿verdad? Aquí sí lo quitamos porque no es un propósito que nos robe. Bien. Y Judas siguió allí. Judas ponía las manos sobre los enfermos y ellos eran sanados. Judas siguió allí. Judas también dio pan multiplicado. Estuvo en todo el momento, el día de la tormenta, el día que Jesús caminó sobre las aguas. Judas estuvo. Jesús esperó, porque la palabra dice que el Señor se va a encargar de pasar la hoz y de sacar el trigo y la cizaña. Y el Señor te va a mostrar a ti quién es la cizaña muchas veces para que tengamos cuidados. Va a sonar feo lo que les voy a decir. Cuando usted lee Apocalipsis, en la iglesia le dice el Señor: y yo he dejado que esa mujer Jezabel esté entre vosotros haciendo hechicerías y permitiendo que adultere, para ver si se arrepiente. A veces el Señor permite que gente que hace lo malo esté en medio de nosotros para ver si se arrepiente. Amén. Para ver si se... Y a veces nosotros queremos correr y darles... Y es Dios. Es Dios. El Señor no le dijo a Ezequiel: ve y arráncale las máscaras, como sí se lo dijo a Elías. Ve y confronta al pueblo. Y le dijo al pueblo: si Jehová es Dios, que caiga fuego. Y le dijo: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios. Ezequiel no le fue dado, a Ezequiel le fue dado simplemente la palabra. Y cuando Dios da una palabra, Dios es el que tiene que actuar, mi hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, todos sabemos bíblicamente que hay una cantidad de herejías y tenemos que denunciarlas y tenemos que enseñarle a la gente la verdad de Dios. Sí, nosotros sabemos que hay una cantidad de falsos profetas, pero el Señor no dijo: vayan quemándole sus iglesias. El Señor dijo: vayan y prediquen.
Y cuando nos advirtió de los falsos profetas, dijo, cuídense de ellos. Cuídense de andar con ellos. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay ceguera en el pueblo de Dios. Algunos hombres de Dios dicen que el juicio de Dios ha comenzado por esa ceguera espiritual que tenemos. Y eran 10 vírgenes y las 10 cabecearon. ¿Comenzaron a qué? A dormirse. Comenzaron a apagarse los ojitos. Empezó a apagarse la visión. Y estaban juntas las santas y las insensatas. Estaban juntas y ambas estaban esperando ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué determinó que unos se fueran y otros no? El Espíritu Santo. Porque unas tenían el aceite guardado de la unción. Unas fueron procesadas en Dios. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Por qué la iglesia de hoy quiere a Barrabás? ¿Aló? ¿Por qué la iglesia de hoy ama a Barrabás? Porque se identifican con Barrabás y no con el Señor. Póngase de pie esta mañana. Dios, gracias. Porque tú, habiendo hablado de muchas maneras, nos has hablado por medio de tu palabra. Nos has confrontado, oh Dios, y nos has dicho lo que has de hacer en medio de tu congregación, en medio de los que tú has llamado pueblo tuyo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó. Lo invitamos a escuchar y leer nuestros mensajes en nuestro sitio web www.mincabot.com o escríbanos en info@mincabot.com. No olvide sintonizarnos en nuestro próximo programa.